Buenas tardes a todos, muchas gracias por estar, muchas gracias al doctor Oscar Botazo que nos está acompañando. Brevemente, el Colegio de Médicos, desde la mesa directiva y desde la Comisión de Educación Médica de posgrado, habíamos pensado cómo joderles la vida a los colegas. No, en realidad pensábamos en actividades que sean creativas, breves, actualizadas, sobre todo en esta época que nos toca vivir, que es bastante anormal para lo que estábamos acostumbrados a la mayoría de todos nosotros a educarnos continuamente. Y bueno, pensamos en una escuela de verano. Eh, Así que, y nos ha ido muy bien porque hay grandes expectativas y en estos momentos, hasta ahora ya tenemos 39 concurrentes dentro del panel. Así que vamos a comenzar este ciclo que además después va a quedar grabado y va a estar alojado en la página del colegio, cosa de que si alguien no pudo llegar a tiempo, o en algún momento tiene una noche de insomnio, o en algún momento tiene un rato libre, perfectamente puede acceder y verlo. Ese sí va a tener que contestar 4 preguntas, 3, 4 preguntas, y después se les va a mandar, igual que a todos ustedes, un certificado de asistencia como si fuese una conferencia, un Ateneo, que sirve para recertificar, porque de eso se trata. La mayoría de los temas son transversales, están en la página del colegio, y bueno, y los hemos tomado en función de una encuesta previa que hicimos el año pasado, preguntándoles a ustedes qué necesidades de formación tenían. Así que bueno, vamos a presentar al doctor Oscar Botazo, para muchos de nosotros requete conocido. Él es investigador superior del CONICET, él es docente de la Facultad de Ciencias Médicas, está en el Instituto de Investigación Inmunológica de Rosario, es absolutamente generoso, el material está disponible por si lo necesitan para que después lo puedan bajar. Así que bueno, todas las preguntas quedan en el chat, al final después las leo para no interrumpirlo, y vamos a ver si Guido puede habilitar el micrófono de alguno que quiera intervenir, hacer una intervención o hacer preguntas. Así que, doctor Botazo, adelante. Bueno, muchas gracias Arturo y gracias al colegio La Primera Circunscripción y la gente que ha decidido quedarse acá este rato. No los voy a tosigar con mucha cuestión de la jerga íntima, pero sí algunos conceptos generales como para después desembocar en lo que hace al tema sobre la vacunación, los anticuerpos, todo lo que da vuelta, si se pregunta. Si alguien quiere me interrumpe y si no, lo dejamos para el final. Yo no voy a hacer una larga exposición precisamente para que haya tiempo para charlar, porque si no después todo se agota. Y bueno, y el material es disponible. Y si alguno quiere la bibliografía que yo cito, no tiene más que pedírmela y será suya. Creo que conviene, hay algunas diapositivas que son muy buenas, y esta diapositiva de Cell yo la uso porque tiene un buen resumen. Ustedes estarán trillados, porque dice, bueno, este bendito virus y que nos ponemos la vacuna, y la vacuna tiene esta proteína de Spike, pero en realidad el virus tiene 16 proteínas no estructurales y 4 estructurales, que acá damos la matriz, que es M, la cubierta S y la nucleocápside. Entonces después hay 16 más. Después vamos a ver para qué corno las usa. Con lo cual resulta claro que quien ve todo el virus es quien tiene la infección y no quien está vacunado, a menos que uno se ponga la vacuna de Sinopharm inactivada, que es virus entero. Las demás lo que tienen es Spike, esto acá. Pero esta diapositiva, que ya tiene un tiempo, tenía 2 maneras muy fáciles de ilustrar cómo el virus entra. Una es la manera clásica en la cual Spike se une al receptor de la enzima convertidora de la angiotensina 2
y que para eso necesitaba una una serin proteasa de membrana para que lo escindiera. Y había otra manera que entraba por endocitosis, unas burbujitas que entran, ¿no? Como endosomas. ¿Y esto por qué lo traigo a colación? Porque en realidad este Omicron que tanto mutó tiene algún problemita con esta que sería la entrada tradicional, porque para poder encajar bien, esta enzima tiene que clivar una parte de spike que está acá, que no lo hace tan bien. Entonces Omicron no entra en todas las células como sí lo podía hacer en el mecanismo clásico las otras cepas, pero sí lo puede hacer por endocitosis. Bueno, esto no es que todas las variantes lo hacen, pero se ha visto que en algunos casos Omicron tiene ese problema y eso le da menos chance de poder entrar, por ejemplo, en algunas células del pulmón, no así del tracto respiratorio superior. Por eso ya acaba de salir un trabajo en JAMA, de un estudio en Ontario de Canadá, está en el de Escocia, el de Inglaterra y el de Sudáfrica, y ya es una serie de cientos de miles de pacientes que Omicron no hace tanto lío, y felizmente nos tomó en la época de la vacuna, ¿no? De modo que esto lo traía simplemente para que recuerden esto. Después nosotros vamos a volver con otra diapositiva para dar un poquito el ciclo de replicación. Y esto es para que recuerden que el virus tiene muchas más cosas de las que uno tiene que ver con la vacuna. Y sobre todo la vacuna está dirigida con esta bendita proteína de Spike, que tiene una parte que se une a la AC2 y que es un sistema de llave-cerradura. Un sistema de llave-cerradura. O sea, esto es lo que se une y que es la región de unión al receptor, y la otra es el anclaje. Bueno, esta era la que precisamente tiene algún problema Omicron, y bueno, y ahí estamos con la cosa. Y después están las otras proteínas en las cuales no voy a insistir, esto simplemente para recordar, para que después tenga un poquito más de lógica lo que vamos a decir. Bueno, siempre que aparece la mutante, siempre se busca dónde están los cambios, en alfa, en beta, en delta y finalmente en Omicron, que tiene muchísimas más, pero el problemita de Omicron está en esta zona, que es donde se tiene que anclar, y ahí tiene el problema. No lo hace tan bien. Aquí se ve bien, ¿ves? Acá está esta enzima, esta proteína, serin proteasa de membrana, que es la que lo escinde, y de esa manera Spike se une bien. Bueno, Omicron tiene un problemita en este nivel. O sea que el virus, como dicen los jóvenes, de tanto cambiar se pasó de rosca. Bueno, ¿y qué hacemos? Bueno, entonces el virus ingresa, y una vez que ingresa a la célula, por endocitosis o la interacción por el AC2, hace una traducción al ribosoma. Acuérdense ustedes que nosotros teníamos 3 tipos de ARN: el mensajero, el de transporte y el ribosomal. Se pega en un ribosoma y obviamente utiliza la maquinaria de la célula para traducir la información. Y generalmente producen unas proteínas que se llaman se llaman las NSP, que quiere decir no estructurales, y que se ensamblan para formar un complejo de replicación y transcripción, y después de eso se copia todo, y una vez que se copia todo tiene que madurar, se tiene que volver a armar virión, y sale con una suerte de gemación. ¿Dónde sale? Bueno, en todas las células que tengan la entrada, de modo que les gustan mucho las epiteliales, pero maldito sea, también puede entrar en las endoteliales, que poca gracia a uno le hacen que entre en las endoteliales, pero también puede entrar en el miocardiocito, en el hepatocito. ¿Por qué? Porque el receptor para la enzima convertidora de angiotensina 2 es muy omnipresente, o sea que, por ejemplo, en el caso del HIV, pegaba al CD4, y el CD4 está en los linfocitos T, algunos macrófagos, pero este está en muchos. Bien, entonces, una vez que entra, ¿cómo nos vamos a defender? Esto lo vamos a hablar un poquito más después en detalle. Lo vamos a defender de 2 maneras. Una por un mecanismo innato y otro por un mecanismo adaptativo. Para que ustedes tengan una idea, el periodo de incubación clásico de COVID, cuando estaba la cepa Wuhan, la salvaje, 5 días.
Bueno, con las otras se acortó, pero si uno lo compara con influenza, influenza tiene un periodo de incubación de 18 a 48 horas. ¿Cuánto le demora la respuesta inmune adaptativa a los anticuerpos por los linfocitos T en armar una respuesta? Y si la apuramos mucho, 7 días. De modo que si uno no tiene una respuesta innata, el virus se hace un festival porque no tiene quien lo contenga, o sea, puede replicarse todo lo que quiera. Por eso tiene una respuesta innata que generalmente los que llevan la de ganar en esto son los sistemas de los interferones. Interferones, hay 3 familias de interferones, el tipo 1, el tipo 2 y el tipo 3. El tipo 1 son los alfa y el beta. El tipo 2 es más de la inmunidad adaptativa, los linfocitos T. Y el tipo 3 es el lambda, que se usó mucho para hepatitis C. Bueno, el tipo 1 y el tipo 3 son los que se utilizan, y lo bueno de estos interferones es que el tipo 3 actúa específicamente sobre las células epiteliales, con lo cual no genera tanto lío, porque el otro es mucho más inflamatorio. Pero bueno, estos interferones, como el nombre bien lo dice, tratan de interferir, tratan de hacer que la célula tenga un estado antiviral, que no sea tan proclive a replicar el virus en la que está infectada. Incluso le manda la señal de un estado antiviral a las células que aún no se infectó. Y después viene la inmunidad adaptativa, que ahora lo vamos a contarme más detenidamente. Pero esto es lo que le quería dejar. Este es SARS, el bendito SARS este que nos crea tanto lío. Este es el amigo MERS, el del Medio Oriente. Y estos serían los coronavirus humanos, que ustedes saben que están los alfa y los beta coronavirus. Bueno, esto que ustedes ven acá en rojo, rojo, todo esto, ¿qué son? Son esas proteínas del virus. Vieron que yo les dije que había 16 proteínas estructurales, aparte de las 4 de nucleocápside, de espiga, y de cubierta y de membrana, de la matriz. Estas otras lo que están haciendo es tratar de bloquear los mecanismos de la inmunidad innata. ¿Por qué? Porque de esa manera consiguen tener más tiempo de replicación viral. Y bueno, ¿cuáles son los mecanismos que intentan parar esto? El interferón alfa beta, el tipo 1, o el lambda, que es el tipo 3. Pero el virus, de su parte, intenta, lo puede, y bueno, todo depende de esta compleja y profunda interrelación entre un hospedero y el virus. Incluso se vio, por suerte, muy poca gente, muy poca gente, pero por debajo de un 5%, hay en la población humana en general personas que tienen anticuerpos naturales contra el interferón tipo 1. Bueno, la gente que no es que lo tiene por COVID, lo tiene. Entonces esta gente, cuando produce interferones, son más neutralizados, porque para ellos ese interferón es como una sustancia extraña, y esta es la gente que evolucionaba mucho peor ante COVID, porque en realidad le estaba faltando el interferón, porque la misma persona lo ha neutralizado. Bien, esto es para decir por qué tiene tantas proteínas que no estructurales, bueno, para tratar de quedarse en la célula, para no irse tan fácilmente. Y esto no les voy a explicar esto porque esto puede volverse un berenjenal, pero es para que tengan en cuenta dos grandes mecanismos. Esta es una célula epitelial, y se acuerdan que cuando estudiábamos histología era un epitelio pseudoestratificado. ¿Por qué pseudoestratificado? Porque los núcleos están en distintos niveles y cuando se lo miraba con poco aumento parecía que eran varias capas del epitelio, pero en realidad es uno solo. Y bueno, lo que tenemos es una parte de inmunidad celular, tanto de los linfocitos CD4 como los CD8, que no los medimos. Se habla poco de esto, pero no porque no se mida, deja de estar. Y sí medimos los anticuerpos, que tienen otra vía de maduración. Después, si alguno quiere, yo le puedo mandar esto y lo puede leer, no hay ningún problema, pero yo no me quería detener, simplemente para explicarle que hay dos grandes ramas, pero esto ya no es la inmunidad innata, esta es la
adaptativa, la específica, la que va a dejar memoria. De eso se trata, y mucho nos interesa saber cuánta memoria hay en esto en otro. Entonces, ¿cómo funcionaría este tipo? Bueno, la historia es así. Acá ustedes tienen una imagen de un epitelio respiratorio, y esto que ustedes ven acá vendría a ser cualquier virus. Puede ser el virus sincicial respiratorio, o el virus de la influenza, la parainfluenza, SARS-CoV-1, SARS-CoV-2 o MERS, lo que fuere. El virus fuera de la célula no tiene destino, o sea que el virus tiene que ingresar. Y aquí va a buscar replicarse, y si después se atraviesa va a encontrar otra célula. Pues bien, ¿qué tiene que tener uno ahí para defenderse? El anticuerpo. Este bendito anticuerpo que le dice, señor, esa llave que usted utiliza para entrar en esta habitación, yo se la voy a bloquear. O sea, ¿qué hace el anticuerpo? Bloquea este sitio de la proteína, que para el caso de COVID es la S, y de ese modo no se puede adherir. Ahora hay una trampita. ¿Cuál es el mejor anticuerpo que yo necesitaría tener en este epitelio respiratorio para arruinarle el negocio al virus? La IgA secretoria, que es un dímero, que son 2 moléculas de inmunoglobulina. Pero las IgA secretorias, ¿de qué manera uno las puede inducir? Si uno tuviera una vacuna con un spray nasal o mucosal, con una gotita adentro de un turrón de azúcar, la cosa podría ser, pero nosotros tenemos vacunas intramusculares que en realidad van a producir mucha más IgG que IgA. Por eso, cuando uno dice, usted está vacunado, bueno, lo que se va a prevenir de la vacunación es de la enfermedad moderada, grave, terapia, todo lo que fuera, pero las infecciones que no hacen tanto lío, los resfriados, lo que fuere, eso, algunos días de fiebre, es muy difícil frenarla. ¿Por qué? Porque habría que tener vacunas mucosales y que lleva mucho tiempo desarrollarla. No habría sido como esto que llevó 9 meses. Bueno. Amén de esta historia, y aquí dibujé yo el epitelio respiratorio, más o menos como me salió, yo voy a tener esta célula infectada, y aquí en la submucosa voy a tener linfocitos T que lo van a reconocer, y los linfocitos T van a hacer 2 eventos fundamentales. Por un lado, tratar, una vez que la ven infectada, de hacer que esta célula vaya a un programa de muerte celular programada, a un suicidio, se llama apoptosis, pero a veces no se consigue y se produce lo que se llama una suerte de necrosis secundaria, y que nosotros llamamos necroptosis o piroptosis. ¿Y eso qué quiere decir? Que la eliminación del epitelio infectado tiene daño. Si fuera por apoptosis es todo muy prolijo. Aquí la célula se suicidó y no ha pasado nada. O sea, hasta se desintegra, pero no siempre pasa. Entonces, quiero decir que la mejor manera de proteger sería con un anticuerpo para que no entrara. Pero si esto no se puede evitar, puede entrar, pero vienen después la caballería, la segunda línea, para terminar y decir, bueno, sí, ustedes entraron, pero acá adentro no van a poder hacer absolutamente nada. Bien, esto es para que quede claro que tenemos la inmunidad celular. Y después decimos, bueno, ¿cuántas dosis ponemos? Bueno, digamos que esta es la primoinfección, esta es una reinfección, o esta puede ser la primera dosis de la vacuna y la segunda. ¿Y qué hace? Bueno, la segunda, en general con la primera hay memoria, pero con la segunda dosis uno levanta los niveles de anticuerpos que estén en niveles mucho más altos. ¿Y por qué? Bueno, si no fuera una pandemia, en realidad, no sé cuánto preocupa esto, pero como es una pandemia y todavía circula mucho, uno quiere tener a la gente, es como si yo tuviera que correr el fin de semana, yo salgo a caminar todos los días y me camino una horita tranqui, pero si tengo que correr, bueno, voy a tener que hacer otro entrenamiento porque seguro que me va a faltar el aire. O sea, bueno, acá es una situación parecida. Por eso estamos ahí en la segunda dosis y bueno, después lo que viene. Y esto es lo que sabemos más o menos hasta ahora de inmunidad celular, humoral.
Entonces yo digo, bueno, los anticuerpos mucosales, aquí es la mucosa, predominantemente IgA dimérica, producido por células plasmáticas que están acá abajo, en la submucosa, son los mejores para neutralizar. Pero ¿quién produce esto? El que se infecta, no el que se vacuna, el que se infecta. Porque el virus entró acá y obviamente que va a activar el sistema local, pero los vacunados no. Mucho menos, hay algo. En cambio, los anticuerpos sistémicos, los que circulan, de IgG de alta afinidad, son producidos constantemente por células plasmáticas de larga vida, y por eso está el huesito acá, porque estas células están en médula ósea. Estas células, que son los plasmocitos de larga vida, nadie los puede medir. ¿Por qué? ¿Qué le vamos? Tendríamos que punzar la médula, el esternón o la cresta ilíaca. No, no le vamos a hacer eso a un paciente para saber si tiene plasmocito. Lo va a tener. Bueno, algunos de estas IgG, por un proceso de transitosis y transsudación, pasan al epitelio y tratan de parar algo, pero nunca como lo haría una IgA. Por eso la IgA secretoria del tracto respiratorio, del gastrointestinal y del génito urinario, bueno, están ahí porque evidentemente hacen un trabajo de primera. Por su parte, entonces, estos antígenos del virus son llevados después a un ganglio regional, ganglio paratraqueal, supongamos, o los de la cadena del cuello, donde fue que se produjo la infección, y aquí se arma una reacción que se llama el centro germinal. El centro germinal. Van acá, a estos órganos linfoideos secundarios. Y se arma el centro germinal. ¿Y qué arma el centro germinal? Las células de memoria. Las células de memoria. Una vez que se arman las células de memoria, algunas van a quedar acá. En cambio, estos linfocitos B de memoria, algunos se diferencian a plasmocitos de larga vida. Y ustedes me dicen, ¿de cuánto? Yo digo, de larga vida. Miren, un linfocito de larga vida, en el hombre, en el ser humano, puede vivir, se calcula, 20 años. ¿Qué quiere decir? Esta célula que está acá es una célula que ya no se va a duplicar, ya no se divide más, pero por eso tiene larga vida. ¿Y qué hace durante 20 años? Produce anticuerpos. ¿Qué anticuerpos? Contra este antígeno. O sea que uno va a tener en bajos niveles por un par de décadas, y si se vuelve a poner esto, se potencia, anticuerpos. ¿En grandes niveles? No, no en grandes niveles. En realidad son aquellos basales, los que desaparecen antes, y por eso uno ve que los títulos de anticuerpos bajan en la gente que se vacunó, COVID y todo eso. Son los plasmocitos de corta vida que están acá abajo, en la submucosa. Estos duran poco. Por una cuestión que después lo podemos explicar, pero no quiero llevar mucho tiempo. Bueno, y también van a quedar células de memoria en los ganglios o en el vaso, que son los linfocitos T. ¿Cuánto dura una célula de memoria? Mire, ayer salió un trabajo en Cell que gente que ha sido vacunada y estudiado después de 6 meses de la vacuna y unas células T de memoria en los ganglios con una aspiración con aguja fina. O sea, es un estudio de la gente que se dejó aspirar, porque la verdad que andar dejándose que a uno le puncen el ganglio de la axila no es muy agradable, pero bueno, los estudios son de ese tipo, ¿no? Dejémoslo allí. Bien. Lo están viendo la pantalla, ¿no? Por las dudas, porque me dice, your screen sharing is paused. ¿Se ve por Sí, las doctor. dudas? Sí, yo lo veo perfecto. Perfecto, doctor. Bien, No bien. se ve el señalador a veces, pero se ve No, sí, perfecto. sí, perfecto. Bueno, no, porque si no, hace Ah, poco me pasó. Pamela dice que Sí. no se ve. Vamos a hacer una cosa, yo hago un stop share y lo vuelvo a compartir, porque a mí me ha pasado de todo en pandemia con estas cosas, y uno, como dice, el que se quema con la leche ve la vaca y llora. Bueno, y como no había inmunomoduladores o antivirales, se partió de entrada con la vacuna. Así bueno, yo no le voy a aplicar lo que hay. La que hay son de ARN mensajeros, los vectores virales. Esta Novavax está funcionando. Yo creo que yo hubiera apostado mucho más a esta porque es mucho más fácil de producir en el mundo.
quiero, a ver, para que les quede claro, esto se puede producir en Rosario, en Santa Fe, y no sé si también en Rafaela o en otro lugar. Pero bueno, es el mundo que nosotros no controlamos. Las inactivadas, que es la misma que hizo Sol en 1954, y esta que es DNA solo, que requiere una técnica de electroporación, y por eso quedó allí, no se le dio mucha bola. Bueno, ¿qué determina que las vacunas? A ver, hay dos palabras que hay que diferenciar. Una es eficacia y otra es efectividad. Eficacia es lo que sale del ensayo clínico, el ensayo clínico de fase 3. Ahí sale eficacia. Efectividad es mundo real. Eso es cuando uno tiene evaluado, ya en seguimiento, en estudio de casos y controles, de transmisión a contactos, de cohortes, millones de personas, y ahí sí aparece la efectividad. Bueno, y entonces, ¿qué tienen acción positiva? ¿Qué tienen acción negativa? Más o menos, y lo que no se sabe. Bueno, del hospedero, el envejecimiento no hace ningún favor, las infecciones previas, algunas pueden hacer inmunocompromiso, chocolate por la noticia, algunos polimorfismos podrían tener que ver, no lo sabemos, y condiciones subyacentes. Hospedero. La otra es la demografía, el lugar, alta circulación, hacinamiento, no conviene. Pero si hay gran porcentaje de vacunados, si gran porcentaje de inmunidad colectiva, mucho mejor. Perfecto. Acceso a las vacunas, bueno, tenemos el ejemplo de lo que ha pasado en África, que es tristísimo. ¿Qué tipo de vacuna? ¿Qué dosis? ¿Qué intervalos entre dosis? O cuando se hizo Prime Boost heterólogo, y bueno, los accesos limitados, esto es, no necesito detenerme. Factores inmunológicos, los altos títulos de anticuerpos, que sean neutralizantes, cosa que no medimos nada más que anticuerpos. Medir neutralizantes no se puede hacer de rutina, se puede pero no de rutina. Y variantes virales, la gran divergencia con la vacuna o una elevada transmisibilidad, como fue el caso de Delta y de Omicron. Bien. Yo dije, bueno, pero si las vacunas anduvieron bien y salieron al mercado, ¿protegieron o no protegieron? Porque una cosa es el ensayo clínico, pero después ¿qué pasó? Bueno, protección por vacuna, veamos estudio de contactos y pacientes. Y ya hay datos de octubre del año pasado. Los individuos vacunados tienen menos posibilidad de pasar SARS a los contactos cercanos, incluso con la variante Delta. O sea, individuos vacunados que hacen la infección disruptiva, ¿se entiende, no? Que la que pasó en aquel momento. Bueno, ese fue un dato fenomenal. En el mismo sentido, en los Países Bajos, por aquel tiempo, se constató que de 7.771 contactos domiciliarios de 4.921 casos índice, la tasa de transmisión a conviviente de los completamente vacunados fue del 13% frente al 22% de los no vacunados. O sea que había una efectividad contra la transmisión del 63%. O sea que ya no estamos hablando de infecciones graves, simplemente de infección, que es la más difícil de defender. COVID también puede resultar en una serie de síntomas, o sea, la enfermedad COVID, la cual también está muy caída en los vacunados, y este es un trabajo de enero del mes pasado de Lancet Infectious Diseases, y estudios recientes de mundo real en Estados Unidos, Reino Unido e Israel muestran que el refuerzo de la vacuna de ARN protege a la mayoría de las personas contra la hospitalización, hasta 5 meses contra Delta y varios meses contra Omicron. Habrá que seguirlo porque esto no lo sabemos. Este es del 4 de diciembre, este es del 14 de enero y este es del 23 de diciembre. Bueno, tiene que transcurrir el tiempo para que tengamos más datos. Más no le podemos contar de este momento. Pasándolo en limpio, las vacunas contra SARS reducen la transmisión a nivel domiciliario y a nivel comunitario. Pero es probable que la vacunación per se no llegue a conferir un óptimo estado de inmunidad colectiva hacia SARS, es decir, no es una inmunidad esterilizante, no lo es. Y además hay variantes, con lo cual de tanto en tanto aparece este lío, pero ya cuando hay una población de inmunizados, que estamos pasando el 80, el 85, el 90, el virus ya tiene muchas más dificultades para hacer algunas cosas que después le vamos a contar.
Y si bien las personas vacunadas y reinfectadas muestran menos tiempo de diseminación viral e infectividad, es necesario contar con vacunas que induzcan inmunidad mucosal. Todo el mundo está queriendo esto, pero el tema es que esto lleva mucho más tiempo que hacer una vacuna de ARN, porque en realidad lo que hay que hacer es un spray. Y piensen ustedes que hay una implementación en campo, ¿me entienden? No es lo mismo que tener jeringuitas y guardadas en el freezer. Acá hay que tener un spray. ¿Cómo lo vamos a hacer? En envases individuales. ¿Cómo vamos a rociar? Bueno, no hay experiencia de esto. Habrá que esperar. La infección mucosal que las vacunas no impiden, obviamente que implican una más fácil diseminación, y por otro lado están las variantes, por lo cual la posibilidad de al encontrar algún susceptible que asegure la endemia es clara. Todo el mundo está diciendo que el 22 va a ser un año de transición hacia la endemia, por lo menos en el escenario que están más o menos bien, que nosotros acá en Santa Fe estamos bastante bien plantados porque tenemos mucha gente vacunada, pero bueno, en otras geografías del mundo no están así. Bien, ¿y qué de los anticuerpos? Porque de los anticuerpos se habla, se dice de todo, hay un lío fenomenal, ¿no? Bueno, así como la cantidad de anticuerpos circulantes después de la vacunación aumenta rápidamente de días a semanas, también declina en semanas a meses y luego más lentamente. ¿Y esto qué tiene que ver? Con lo que les acabo de explicar. Esa caída que se da a partir del tercer, cuarto mes, que la gente dice, me cayeron los anticuerpos, bueno, pero son los plasmocitos de corta vida. Esos tienen que caer, porque piensen ustedes que el sistema inmune necesita mucho gasto metabólico, mucho, no poco. Y entonces, si todos los plasmocitos de corta vida que están en la submucosa, para la cantidad de patógenos que tenemos, estuvieran siempre activos, pues hay que sacarle la energía al músculo, al hígado, al cerebro para mantener esta gente que no sabemos para qué. Entonces, lo que queda son títulos más bajos, que son los plasmocitos de larga vida que están en médula, y las células de memoria que no medimos. Pero no porque no sean medidas, no van a estar. Eso para que quede claro. Acá, perdón, que vamos a volver a... Vamos a hacer un stop share y lo vuelvo a compartir porque no sé qué le pasó a la máquina. Y bueno, y veamos allí. Bien, entonces, y después, la primera fase refleja anticuerpos secretados por plasmablastos de vida corta y que desaparecen más rápido, y es la caída, la vida media de un anticuerpo 21 días, y el segundo declive es más lento y refleja la cinética de células plasmáticas de larga vida de médula ósea. Secretan anticuerpos en la sangre manteniendo títulos estables durante muchos años. Después le puedo dar algún ejemplo de otros casos que no vienen ahora al caso. Las vacunas por vía sistémica inducen niveles bajos de IgG e IgA monomérica en las superficies mucosas del tracto respiratorio superior, pero no son buenas para dar la IgA secretoria, la dimérica, la que necesitamos para que nos proteja. Lamentablemente no. Bueno, ¿qué decimos? ¿Quién requiere más niveles de anticuerpos para la protección? Bueno, vamos a empezar desde abajo para arriba. Es mucho más fácil proteger contra la enfermedad que contra la infección. ¿Por qué? Porque la infección se puede dar en la nariz y yo hago una PCR y lo pesco. Pero lo que a mí me importa es si eso avanza a COVID moderado o severo y que me entra al hospital. O sea que lo más fácil para proteger es contra la enfermedad para una variante más cerca. Y ahora que tenemos un año y medio de dando vuelta con las variantes, sabemos que la más cercana en todo caso puede haber sido la alfa o la D614, la primera que apareció en Inglaterra. Eso sería lo más fácil. Después, el nivel para proteger de una infección disruptiva, siempre son por variante, por una variante más cercana. O sea, aquí ya es solo infección. Una PCR que me dé positivo metiendo el hisopo en la nariz. Voy a necesitar más niveles de anticuerpos para proteger de una enfermedad por una variante más distante, la delta. No tanto Omicron, pero la delta seguro.
y muchos anticuerpos para protegerme de la infección, no la enfermedad, por una variante más distante como la delta. Ahora, lo que yo tengo que tener en claro, que en cuanto al impacto en salud, bueno, esto crea mucho lío, el ruido de las PCR que hay, pero lo que yo necesito es que la gente esté protegida de enfermedad. Estos son los que a mí me interesan. El primero y el tercero. Bueno, esto es más o menos lo que se sabe, y lo que se sabe con una dosis o con 2 dosis. Bueno, lo que estamos más o menos entendiendo. Bien, los anticuerpos también pueden evolucionar para confrontar al escape inmunológico, expandiendo la funcionalidad de la célula de memoria. Esto fue algo que realmente se terminó de entender ahora 2 o 3 meses y fue fantástico. Nadie esperaba que pasara una cosa de esta naturaleza. Yo no puedo explicarles ahora, y si estuviéramos juntos, yo agarraría un pizarrón o un rotafolio y lo hago. Los anticuerpos tienen muchos segmentos de genes de inmunoglobulina que se arman durante la antogenia de los linfocitos B, y esos son los que se expanden, contribuyen a formar el pool, la reserva de linfocitos de memoria. Y algunos, como les dije, se diferencian a plasmocitos, secretores de anticuerpos. De corta vida, los de la submucosa, y de larga vida, de médula ósea. Algunos linfocitos B activados ingresan al centro germinal, donde sus genes de inmunoglobulina sufren una hipermutación somática a lo largo del tiempo. Ustedes me dicen, ¿y para qué? Para tener más afinidad por el antígeno. Y esto es la respuesta secundaria. Y por eso pongo una segunda dosis de vacuna, porque confiero la maduración de la afinidad por hipermutación somática, de modo que el segundo anticuerpo de IgG tiene más afinidad que el primero. Cada vez lo reconoce, lo rodea mejor. De ahí viene la historia. Dado que la hipermutación somática y la maduración por la afinidad se sigue dando en linfocitos de memoria durante meses después de la infección o la vacunación, esa evolución continua del pool de memoria tiene que derivar en un aumento de la afinidad que inicialmente era menor. Y esto es exactamente lo que... ¿Vieron que cuando apareció a Omicron o Delta decían, esto va a ser un reguero la cantidad, lo que va a pasar? Y en realidad se vio que en la gente que estaba con las 2 dosis, bueno, y después alguno con la tercera dosis, estas variantes hacían mucho ruido, pero no enfermaban tanto. Daban infecciones, porque ya dijimos que a nivel del tracto respiratorio superior uno necesita la IgA secretaria, que no la tiene, pero en términos del impacto no pudieron hacer, y no fueron el cuco que todo el mundo temía. Bueno, ¿cómo se puede mejorar la amplitud de respuesta a estos anticuerpos vía de este refuerzo? Bueno, uno cuenta con linfocitos B de memoria para la rápida diferenciación a plasmocitos y la producción de anticuerpos en el contexto de exposiciones repetidas, con lo que un refuerzo aplicado varios meses después reclutaría una población de linfocitos de memoria que se viene acumulando, porque ya lo vio, con mayor hipermutación somática y maduración de afinidad. Bueno, algo de esto estuvo pasando, se decía, ¿pasará o no pasará? Y felizmente sí pasó, y qué contento que nos pusimos todos. Y bueno, a esto se le llama una suerte de llamamiento inmune. A ver, la sonada del clarín, ¿vieron? Como cuando era la época del servicio militar, que estaba el que tocaba el clarín. Bueno, un llamamiento inmune por parte de linfocitos B de memoria, inicialmente de menor potencia, que ahora promueven anticuerpos neutralizantes con más afinidad para regiones conservadas. ¿Vieron la proteína que les mostré al principio, esa que se llamaba el RBD, el dominio de unión al receptor? Bueno, ahí hay unas zonas que no cambian tanto, por más que venga Omicron, Delta, Lambda, Gamma, Alfa o Beta, esa zona no cambia, y los linfocitos de memoria
viendo eso que no cambian, aunque venga una variante, se la rebuscan bastante bien. Bastante bien en el sentido que quiero decir, puede hacer la infección local, puede hacer la infección mucosal, pero cuando quiere pasar a la parte sistémica, se topa en el torrente circulatorio con una inmunoglobulina que le dice, me parece que no te voy a dejar pasar. Y bueno, la historia es, el intervalo entre refuerzos podría ser relevante, no lo sabemos, pero lo que está claro es que en el que tuvo la infección y está vacunado tiene una inmunidad envidiable, yo diría. Y en los otros se ha visto que esta tercera dosis ante la variante hizo su buen trabajo. No sé si habrá que seguir indefinidamente aplicando dosis y dosis cada 2, 3, 4 meses. Probablemente de la manera que están madurando, nos hemos llevado muy buenas sorpresas con la producción de una buena inmunidad humoral, mucho más madurada, mucho más afín, por más que se generen estas variantes. Así que bueno, es dentro de todo una buena noticia en este mare magnum que nos ha tocado bailar y movernos. Bien, yo espero haber podido transmitir la idea que quería, la que pensaba, y estoy abierto para todas las preguntas, y bueno, un gusto. Y bueno, y gracias por haber estado acá. Bien. Bueno, voy leyendo y transmitiendo algunas Ahí preguntas. lo veo al amigo Kers, lo veo a Guillermo, hace tanto que no lo veo. Sí, sí. Dice, a Justamente ver, Guillermo pregunta, ¿son vacunas realmente o experimentos? En casi todos los casos de tipo genético. ¿Y el avance ante la inoculación en niños? no entiendo, no me doy cuenta qué es lo que quiere este buen hombre, Guillermo. No entiendo en casi todos los casos de tipo genético. Eso es lo que no me... ¿Son vacunas realmente o experimentos? Mirá, Guillermo, vamos a ir por tramo. La vacuna de virus inactivado es la misma que hizo Salk. O sea, hay que tener células de riñón de mono, cultivar virus, un trabajo de pico y pala, darle, y después lo tenés que inactivar, le pones un adyuvante de aluminio y inmunizás. Se acabó. Doctor, disculpe que Sí. lo interrumpa, pero justamente Guillermo levantó la mano, tal vez quiera decir algo también. Le activo el Ah, audio. dale, que me hables, dale el audio, Guillermo. Dale el audio, el video, todo. Dale, Guillermo. Guillermo, hoy puede activarse el audio. Ahí está, listo. Sí, mejor, mejor. Gracias, Oscar. No Realmente. te entendía, Guillermo. Por No, no, eso, no, porque es una pregunta que me hicieron a mí, no es mía. A ver, ajá, concretamente, lo que se plantea, dos temas. Uno es sobre las vacunas. sí, En el caso de la China, son virus muertos, proteínas, bueno, eso hay mucha experiencia. En sí, el caso de la vacuna de Pfizer y Moderna, son sí, filamentos de RNA mensajero, ¿no? sí, sí, Y en el caso sí, de la sí, AstraZeneca, y decime si es incorrecto, y en la Sputnik, uno es con una plataforma viral de adenovirus atenuado humano, como la sí, Sputnik, y el otro de mono, como el AstraZeneca, sí, sí, con sí, intervención sí, genética sí, sobre sí, el sí, sí, RNA para que produzca la proteína, la proteína de superficie. sí, La pregunta que se hace la mayoría de la gente, que es difícil responderla, es mm, si este tipo de vacuna de RNA mensajero, y que se largó porque hay una pandemia con 50.000 voluntarios, no se llegó a la fase de 100.000 voluntarios, sino que se largó mucho antes, sí, sí, hasta qué punto no se ha sí, entrado en una experimentación a gran escala. Esa es la primera pregunta. sí, Si estamos, y la segunda pregunta es si esto que decía, porque una endemia es un problema de salud pública. Pero esto me parece que estamos hablando de un problema de salud planetaria, internacional, ¿no? Esto me parece de una gravedad tal por esta variable de preocupación que son las mutantes, que pueden llegar a aparecer, que si no llegamos a vacunar al mundo, en el caso de los niños, el 95% el esquema de vacuna. Si no llegamos al 95%,
el riesgo de epidemia siempre está en el sarampión, por ejemplo. Sí, Acá sí. dijimos 70, no sé dónde salió el 70 desde el punto de vista de la salud pública o de la salud internacional. No, eso es un modelo desarrollado. Mira, el modelo de inmunidad, a mí no me gusta la palabra de rebaño, pero bueno, hay que usarla porque es como la gente lo entiende. Se desarrolló para brucelosis bovina en 1920, el modelo. O sea que es una cosa de 100 años. Vos imaginate que en 1920, Guillermo, no se sabía que había anticuerpos. Y los linfocitos, se sabía que había neutrófilos. O sea que el modelo funcionó, pero el problema está que vos tenés... Este virus no es tan maldito en capacidad de mutar, porque el virus tiene una enzima que le corrige los errores de copiado. O sea, o sea, el virus de la gripe te la haría infinitamente peor, pero este no tiene un error de copiado. Pero no obstante, al haber pandemia y haber miles de millones de personas vulnerables, el virus tiene una ventaja fenomenal y además de transmisión aerógena, no es el agua, que vos decís, bueno, potabilizo el agua. No, esto no podés dejar de respirar, o sea que, listo. Pero bueno, esto favoreció esta variante de preocupación, pero no me quiero ir del tema de la pregunta de la vacuna. ¿Qué experiencia había de las vacunas de vectores adenovirales con ébola y terapia génica para cáncer? O sea, cómo eso ya se sabía, se venía trabajando. Hay un lugar donde de terapia con vectores virales, por ejemplo en el Curie, que se trabajaba hace bastante. O sea, eso había experiencia. Después vos tenés, pero tiene un problema, Guillermo, tiene un problema, que vos tenés que tener el virus vector, lo tenés que cultivar y después lo tenés que inactivar, lo tenés que bloquear. O sea, ese virus solo tiene que hacer el delivery del antígeno y tiene que estar bloqueado en los sitios de replicación, porque en realidad lo que vos no querés es que ese virus se replique dentro tuyo. O sea, eso tiene todo un trabajo de producción que es muy engorroso. No sé si se entiende lo que quiero decir. O sea, y vos me decís, ¿y la vacuna inactivada? Y bueno, la vacuna inactivada es pico y pala, es ponerse a cultivar, neutralizar y adyuvantizar. Entonces apareció esta tecnología del ARN que dijeron, esta puede ser una alternativa más rápida. Nosotros cuando lo vimos, de esto no había ninguna experiencia y cada uno tiene sus preocupaciones internas. ¿Qué era de bueno el ARN? Que el ARN no se retrotranscribe y que el ARN en el citoplasma dura muy poco, porque el citoplasma está lleno de ARNs interferentes y RNasa, o sea que el ARN va a dar, se va a cargar un ribosoma, va a dar la proteína, pero mucho más que eso no iba a poder hacer. O sea, y bueno, y el estudio seminal, uno se hizo acá en Argentina. El primer trial, había argentinos, estadounidenses, y después el trial grande se hizo en Israel. Y bueno, y ahí salió y funcionó y más o menos dio resultados interesantes. Pero si vos me decís, la vacuna más engorrosa de fabricar es la de los vectores adenovirales, porque ahí vos necesitas, si vos me decís, si vos me preguntás a mí, yo no tengo ni la más mínima decisión en este tipo de decisiones internacionales de vacuna. Yo hubiera hecho la proteína recombinante, Guillermo. Porque vos pones el gen de la proteína S, lo transfectás en Escherichia coli, la Escherichia coli fabrica la proteína, la sacás, la purificás, la pones en proteína nativa, probás la inmunogenicidad, le pones un adyuvante y podés fabricar la proteína recombinante en Argentina, en Chile, en Uruguay, en Brasil, en Colombia, Perú. Imagínate en cuánto más fácil habría sido. Pero bueno, Guillermo, ni vos, ni yo, ni ninguno de los que está esta noche acá decide los destinos del mundo. Esto es así, y lo bueno de esta presentación es que no estamos auspiciados por nadie, podemos decirlo tranquilamente. Tal cual.
Muy claro, Oscar, muy claro, muy claro. Bueno, y no sé si Gracias. vos tenías otra pregunta, pero ahora ya Sí, se hay me... un montón, hay un montón. Ah, bueno, sigamos. Gerardo Fabre dice, lo descrito por el doctor Oscar Botazo se corresponde muy bien con la evolución de los casos clínicos de esta ola. Él le da el Sí. fundamento científico a lo que vimos muchos casos y coincide plenamente con las observaciones. Ay, a ver si lo puedo bajar. Ah, ahora lo estoy viendo. Caro, ahora lo estoy leyendo, Con Arturo. las Ahí está. Ahora, observaciones de los clínicos. Buenísimo, muchas gracias. sí. Bueno, acá aparece una chica que se llama Pamela, Pamela, que sí. dice, ¿cómo diferenciar anticuerpos de infección de los de vacuna? Bueno, hay una sola manera, pero no se hace de rutina, Pamela. Si la persona se aplicó una vacuna de ARN o una vacuna de adeno vector viral, solo se inmunizó con la proteína S. Entonces, si uno le mide anticuerpo contra la proteína N de la nucleocápside, que se puede medir, y hay en los laboratorios para medirle, si esa persona tiene anticuerpos contra N, no es por la vacuna, sino por la infección. Pero si se puso la vacuna inactivada de los chinos, como es virus entero, también podría tener antiproteína N. Ahí no te puedo, o sea, si la persona se puso, no quiero dar nombres comerciales porque a mí a ninguno me cae en gracia, ninguno de ellos, pero si se hubiera puesto de las 2 de ARN o de las otras 3 de adenovectores y uno mide anti-N, bueno, esa persona ha tenido la infección. Es lo que te puedo contar. Otra no, otra no hay, es la única que podemos en este momento, pero tampoco se hace de rutina. Bien. Bueno, hola, buenas tardes. Yo hago serología de hace muchos años y seguí a muchos pacientes vacunados durante la pandemia. Tengo la impresión de que esta respuesta declina más rápido que, por ejemplo, la de sarampión o hepatitis. No puedo demostrarle porque no tengo seguimientos, pero los que hemos tenido sarampión en los 60 teníamos títulos. Ajá, bien, bueno. Te cuento, no sé quién es la persona, me voy a fijar acá arriba. Alejandro Castel. Bien, hola Alejandro. Mira, el tema es así. Hay un estudio, no está publicado, pero un estudio para ver cosas que dejan más memorias que otras. Uno de los que más memoria deja es el sarampión. Hay una observación, hay unas islas en el Mar del Norte, se llaman las Islas Faroe, que fueron colonia de Dinamarca durante muchísimo tiempo. Y una vez los dinamarqueses tuvieron una epidemia de sarampión y entonces tuvieron que atender el sarampión. A los 30 años tienen una segunda epidemia y estos dinamarqueses, prolijos como eran, habían guardado los cuadernos y los registros de los centros de atención de los casos de sarampión que habían tenido 30 años atrás. Y vieron que aquellos que habían tenido sarampión 30 años atrás, ninguno había tenido sarampión en el segundo brote. O sea, eso es un experimento de memoria inmunológica que es una pinturita. Estos anticuerpos decaen más rápido, pero los que decaen son los de los plamocitos de corta vida. Los de larga vida no tenemos todo el tiempo transcurrido para verlo. Pero sí lo que cuando uno mide células T de memoria y células B de memoria, están muy vivitas y coleando. Ahora, vos me podés decir, ¿y en los vacunados por qué caen? Bueno, porque en realidad la vacuna nunca es la misma inmunidad que da una infección. Si vos me decís, ¿y son las vacunas más inmunogénicas que se te ocurran? Bueno, eso tiene que pasar algún tiempo. Todavía no lo estamos aprendiendo y lo veremos. Falta un poquito para ver ese tipo de cosas. Bien. Cualquier cosa me lo podés preguntar de nuevo. Este era Alejandro. Y Pamela, perfecto, doctor. Agradece. Agradece, gracias. Y bueno, también, o sea, lo que se le ocurra preguntar. Una pregunta, cuando al poco de comenzar esto, justamente y a propósito de lo que decía doctor, que la IgA secretoria de todas las vacunas de mucosales son las que realmente deberíamos apuntar,
En Sí. Córdoba habían comentado un investigador que creo que también Ah, está en el sí. CONICET, Hugo, que las tenía Hugo. listas. Hugo Luján. Hugo Luján trabaja con, perdón, eh, hola, ¿me ven? Sí, sí, perfecto. Ah, no sé qué es lo que pasó acá, pero bueno. Hugo Luján trabaja en Giardia lamblia y Giardia tiene una proteína que resiste la lisis del ácido clorhídrico del estómago. Entonces, si uno pone un antígeno dentro de esa proteína y lo da que lo digiera, puede llegar al intestino y producir inmunidad mucosal, por ejemplo, para rotavirus, para enterovirus. Sería una muy buena manera de vacunar. Bueno, él tenía una fase experimental. Él trabaja en un roedor que son los jerbos, son los más chiquitos que los ratones. Entonces me dice, bueno, fenómeno, pasemos a fase humana. Bueno, hay que hacer la fase 1, la fase 2 y la fase 3. Si todo va bien, con una cosa que no tiene experiencia en la clínica, eso puede llevar, pero metiéndole, 2 años, pongámosle. ¿Y cuántos millones de dólares? Miles. Miles. Entonces, ahí es un problema complicadísimo. Y bueno, tampoco lo tomó el mundo del norte, del septentrión, para decir, bueno, nosotros tomamos esto. Lo más probable es que los grandes laboratorios farmacéuticos lo estén haciendo ahora. En algún momento nos lo van a anunciar. Es la misma historia de Sabin con Salk. Salk ponía la inyección e inducía. A ver, el virus de la polio tenía 3 fases: la faringitis, la enterocolitis y la mielitis. Entonces, Sabin se dio cuenta de eso, dijo: si yo fabrico una vacuna y se la doy en la boca y consigo producir los anticuerpos que están en la boca, este virus se queda acá. En cambio, si pongo la vacuna de acá, el virus va a ser la faringitis, la enterocolitis, y recién la inmunoglobulina lo va a parar cuando quiera hacer la mielitis. Entonces Sabin dijo, si yo puedo hacer una vacuna atenuada, no virus inactivado, y la pongo, y la puso con el tarrón de azúcar, yo voy a inducir IgA mucosal y voy a cambiar el virus salvaje por un virus atenuado y voy a cambiar la pandemia. O sea, es fantástico lo de Sabin. Es insuperable. Después aparecieron otros problemas, pero no vienen al caso. Bueno, lo que uno tendría que hacer acá son 2 cosas. O tener un virus atenuado de COVID, pero eso lleva mucho tiempo, o tener proteínas muy inmunogénicas, adyuvantizadas, y hacer algo. Y entonces, primero que es mucho más fácil vacunar. La gente no tiene que andar esperando y sentándose del pinchazo, se va mucho más rápido. Pero el tema es que hay toda una logística que hay que tener ese producto. Eso no lo vamos a tener por ahora, pero lo que tenemos no es poca cosa. Tenemos algo que le ha cambiado el panorama a la pandemia, ¿no? Así que bueno, eso es muy auspicioso, digo, me parece. Y acá ver hay algo que dice algo parecido con la vacuna de Coqueluche. No, sí, la de Coqueluche son celulares y acelulares, y ahí hay otra historia. Siempre en una vacuna lo que uno tiene que encontrar, hay 2 cosas con una vacuna. Una, que sea lo mejor inmunogénico posible, y la otra es el mejor perfil de inocuidad. Por eso con las acelulares y acelulares también uno busca los mejores perfiles de inocuidad o efectos a largo plazo que en cualquier vacuna, a ver, voy a decir algo que no tiene ninguna originalidad. Paracelso
este médico suizo-alemán, Theophrastus Bombastus von Hohenheim, siglo XVI, dijo: dependiendo de la dosis, todo puede llegar a ser veneno. Veneno. Así que, ¿qué vamos a decir nosotros? Todo puede tener un problema, pero siempre está la relación riesgo-beneficio, o el principio de beneficencia versus no maleficencia. Lo que uno busca siempre con las vacunas es tener los mejores perfiles. Si uno me dice, bueno, haga futurismo. Bueno, si me arrinconan y me piden futurismo, yo digo, bueno, las vacunas que más experiencia tenemos son las inactivadas, 70 años de experiencia, con la vacuna de Sol, o estas inactivadas, que son los que sabemos que son los mejores perfiles. Pero de lo otro que tenemos un año largo de testearla, bueno, nos está yendo bastante bien, y bueno, y que siga haciéndolo. De todos modos, algún día podemos charlar de dónde apareció todo este lío, esta suerte de fiebre antivacuna, y la disparó un inglés que se llamó Andrew Wakefield en 1996, y la persona que puso a circular eso en realidad tenía un pingüe negocio detrás, y por eso iba en contra de la vacuna, porque él tenía otro negocio, no porque era buenito. Y después, cuando lo descubrieron, el Colegio Real de Médicos de Inglaterra lo exoneró, así como cuando a un oficial del ejército se le arrancan las charreteras, fue expulsado del colegio, y bueno, fue una cosa terrible, pero sembró yo creo que fue el huevo de la serpiente, y dejó unas cosas que llevaría mucho tiempo hablarlo, pero no vamos a dejar, porque ese tema es más de historia. A ver acá qué hay. Las vacunas a vector que se aplican 2 dosis y luego 5. No, las 2 estimulan inmunidad adaptativa. El adenovirus 26 y el adenovirus 5 son adenovirus humanos. Son nuestros. En cambio, la de los muchachos de Oxford es de chimpancé. Y ustedes me dicen, ¿por qué quisieron el virus del chimpancé? Porque en realidad los adenovirus son un familión con los cuales todos nosotros estamos expuestos. Vamos a dar ejemplo. Los 7 de la familia de los herpes, citomegalo, Epstein-Barr, o sea, a ver, si nosotros nos pudiéramos hacer serología para citomegalo y Epstein-Barr, miren, yo calculo, a ver, yo 70, yo calculo que yo doy positivo a los 2 seguro, y a los herpes ni contar. Entonces, como había mucha inmunidad en la población contra adenovirus humanos, los muchachos de Oxford dijeron, nosotros vamos a usar un virus de chimpancé, que hay chance de no tener ningún tipo de contacto. Pero bueno, los adenovirus hacen Miguel Strogoff, son el mensajero del zar, dejan el gen de la proteína S, ese gen queda en el núcleo, tiene que tomarle una polimerasa, lo tiene que mandar, lo tiene que copiar a ARN de transferencia, a expresión, y después va a citoplasma, lo casa al ribosoma, y bueno, y hace la síntesis de la proteína. Es la misma historia. Pero a mí, si ustedes me dicen con qué me hubiera quedado yo, pues yo me hubiera quedado con la vacuna inactivada, con la proteína recombinante, y después, bueno, la de ARN me parece que es fácil de hacer, pero el problema es que está todo protegido por patente. Es fácil de hacer, pero no se puede hacer. Lo cual es la misma historia. Así que bueno, ahí estamos. Es lo que hay, que va a ser. Pero bueno, a pesar del desastre, no fue bastante bien. Una noticia reciente que una norteamericana hacía vacunas por $1. Sí, una investigadora norteamericana las ofrecía a la Qué mundo organización. bizarro, por favor. Sí, qué locura. sí, bueno, pero eso es así. Siguiendo con esto de la inmunidad secretoria muconasal, en un momento la carragenina, supuestamente que es de las algas y demás, debería, no sé si favorecer la adhesión. ¿Sirve?
¿Hay estudios serios? Hay un solo estudio publicado en una revista Mucho Mucho, donde hay, o sea, el virus entra, pero es como que encuentra la pista más patinosa, más enjabonada, y en vez de adherirse se va. Y ellos se encuentran, porque siempre cuando uno tiene que leer un ensayo clínico, tiene que hacer algunos numeritos que, a ver, uno puede leer el New England, puede leer el Lancet, Annals Internal Medicine, Nouvelle Presse Médicale, o la alemana, el Deutsche Medizinischen Wochenschrift, como ahí Kurtz lo debe saber mejor que yo, pero ninguna revista pone lo que se llama el número necesario a tratar. ¿Cuántos hay que tratar para tener un evento menos? Eso no lo dicen nadie, ¿eh? Nadie de naides. Y eso lo tiene que hacer uno, con lo cual ya al pobre médico le arma más lío dentro de la cabeza. O sea, porque el médico está atosigado y sobrepasado. Eso se lo tendrían que decir. Pero no se lo dicen porque gauchos ladinos y matreros no faltan en ningún lugar. Y bueno, el número necesario a tratar no era muy alto, Arturo, pero de todos modos, como el precio es bajo, la relación termina satisfaciendo. Lo que no sé es si uno va a usar carragenina todos los días, si al final no. A ver, yo soy alérgico, seguro que yo me sensibilizo. Al cabo de una semana yo estoy frito, ya no la puedo usar más. Pero bueno, a lo mejor hay gente que no tiene ese problema, pero no era una cosa rimbombante y algún efecto daba, cosa que después no pasó con la ivermectina, porque cuando se hicieron los ensayos comparativos no daban ni con cola. Pero esto del number needed to treat, del número necesario a tratar, es una cosa muy importante. Le voy a dar alguno de acá se debe acordar, yo me acuerdo por los años. En los primeros años del 2000, del nuevo milenio, se vendía una proteína recombinante, drotecogin alfa, para la sepsis, que actuaba en el mecanismo de la coagulación intravascular diseminada, que las dos ampollitas, las dos, valían $4.000. Y el number needed to treat era 16. ¿Qué quiere decir? Que cada 16 que se colocan eso que vale $4.000, si está internado en la misma sala de terapia de ese hospital de Nueva Inglaterra, si es igual el hospital, puede haber un evento menos de letalidad. Entonces, cuando uno dice, si un number needed to treat de 1 en 16 puede valer $4.000, me parece que algo huele mal en este mundo. O sea, no están sacando los muertos del cajón. Y bueno, pero eso tiene que ver con los precios y las regulaciones. Ahora, se lo digo a todos ustedes, cuando el familiar del enfermo se enteró que hay una cosa que vale $4.000 y si vale mucho es porque es muy bueno, vayan ustedes a sacárselo de la cabeza y decir de que detrás de eso hay un pingüe negocio. O sea, quiero decir, estas cosas las viví yo, no es que me la contaron. Y bueno, y después, en el 2012, se retiró del mercado porque era una brutal mentira. Pero lo retiraron del mercado en Estados Unidos. Después, cuando lo retiraron en Estados Unidos, pues se retiró de todo el planeta. Pero mientras tanto lo vendieron 10 años. Y bueno, estas cosas están, y por eso yo digo que una de las cosas que tendrían que estar en los papers es el number needed to treat, porque de esa manera la gente, los médicos tendrían un mejor panorama de lo que tenemos. Sí, Guillermo, ahí veo que levantás la mano, si no me equivoco. Ya puede hablar, doctor Kurtz. Sí, gracias. Sí, solamente una pregunta porque en tu libro lo describí bien. El número a tratar y la intención de tratar son dos temas que van muy de la mano, ¿no? Y a veces claro. cuando se termina de leer el paper, la intención de tratar, bueno, ahí encontramos algunas
Sí. divergencias desde el principio al Seguro. final, ¿sí? Sí, claro. Y esa intención del tratar, cuando no se cumple, a veces se debería asignar, me parece, puedo estar equivocado, Oscar, y pido disculpas, se debería asignar al grupo de efecto, digamos, indeseable, digamos, de peor pronóstico, no al de mejor, cuando A no mí, se respetan no, esos. no, yo estamos, Guillermo, estamos de Y termino acuerdo. esta pregunta, porque en el caso de la pandemia, al ser una pandemia, nosotros tenemos que lograr una pandemia. Mm. Es decir, que si esto que dicen, a ver, esto es futurismo y nadie lo va a saber, pero si nosotros no vacunamos a 8.000 millones de habitantes, pongámosle el 90%, 7.000 millones, el riesgo que aparezca una mutante de preocupación sigue siendo grande. No, va a Claro. aparecer, Guillermo. ¿Ah, Si sí? ¿Te querés, te la parece que sí? hacemos seguro. Sí, va a aparecer. Mira, Mira, bueno. lo que pasa, que se va a volver a armar la inequidad. ¿Por qué? Porque, a ver, hay muchos países que tienen altos niveles de vacunación y esa gente, aunque aparezca, la va a pasar mejor. Por este mecanismo que yo les estaba contando, porque hay un reconocimiento de las porciones conservadas de Spike y que la vacuna te lo provee, con lo cual, aunque venga la variante, vos te la vas a rebuscar mejor. Pero en los lugares donde no están vacunados, otra vuelta a carnaval. Cuando Omicron aparece en Sudáfrica, viste que aparece, que es en fines de noviembre, y después hay una médica sudafricana, ahí no sé si era de Pretoria, que dice que ella no está viendo tanta gravedad, que hay mucha transmisión, pero no tanta gravedad. Entonces, en Sudáfrica tenían vacunado en ese momento cerca del 10% de la población. Y si hay tan poca gente vacunada, y hay, o porque Omicron no hace tanto lío, o a lo mejor hay un buen nivel de respuesta inmune, ¿de dónde consiguieron la respuesta inmune? Es la segunda pregunta. Y entonces hacen un estudio probabilístico para ver qué nivel de respuesta había hacia coronavirus en el lugar, y encuentran un 70% en el estudio. Si vos tenés vacunado 10% y tenés 70% de gente que ve el virus, quiere decir que hay ese 60% de diferencia es porque la gente se infectó a lo bestia. Y lo que quedó, quedó. Esto, por favor, no quisiera que circule tanto, pero bueno, con 2 dedos de frente te das cuenta de lo que pasó. Ahora, en esa población no vacunada que se infecta, seguro que hay vulnerables que en lugar de tener un periodo de 10 o de 15 días, el virus se puede replicar un mes o más y ahí genera la variante. Y O sea, esa variante, también no lo vamos a saber, pero esa variante puede ser en la inmunidad que se logró en esta desigualdad en el mundo, ser neutralizada, pero también puede haber una variante que logre sortear la inmunidad por vacuna. No Una sé pregunta tanto. contrafáctica, ¿no? No, sí, no mucho, porque en realidad, además de los anticuerpos, vos tenés los linfocitos. Yo no lo puedo explicar esto. Si alguna vez esto necesita un pizarrón, no lo puedo explicar. No, Pero perfecto. los linfocitos T ven otra conformación del virus, que aunque el virus mute, esa parte nunca se pierde. O sea que el linfocito T, por más que el otro gambetee, lo va a encerrar igual. Le va a llevar unos días más, pero lo va a terminar encerrando. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que si se vacuna, y si se llegan a altos niveles de vacunación, se pasa a otra situación epidemiológica, eso es lo que quiero decir. Pero hay lugares donde la cosa está muy vidriosa y en esos lugares algo va a pasar. Vos me decís, ¿eso le va a pegar al mundo de nuevo? No le va a pegar tan al mundo de nuevo porque en el mundo
más desarrollado hay muchos niveles de vacunación, pero va a seguir creando lío, va a seguir creando demandas de atención, va a ser ruido, ruido, ruido. Y el tema es que nosotros somos 8.000 millones de seres humanos y no sé, ponele que hayan tenido buena vacunación, vamos a ser optimistas, vamos a ser optimistas, 50%. Con los 4.000 millones, nos faltan otros 4.000 millones. Ese es el problema. Virus pandémico de transmisión aerógena. Entonces, algún lío va a pasar. Por estos lugares probablemente no tanto, insisto, porque bueno, es una zona de altos niveles de vacunación. Pero bueno, esto va a seguir. Lo que digo es horrible, ¿no? Pero bueno, mirándolo un poco, uno se va a dar cuenta que esto se va a seguir dando. Y además, tenés que tener en cuenta otras cosas, Guillermo, que en esos lugares donde no están vacunados, hay comorbilidades que también favorecen a que la persona esté más inmunocomprometida. Con lo cual, la cosa se complica más. Insisto, va a seguir estableciendo la desigualdad, va a seguir acentuando en todo caso las desigualdades que este mundo ya venía teniendo, no lo va a inaugurar COVID. Lamentablemente. Gracias, muy claro. Gracias. Bueno. Muchachos. Sí, sin duda que las enfermedades reemergentes que la OMS por allá por el 98 las empezó a poner otra vez, a visibilizar, esta en un tiempo va a pasar a hacerlo y tiene que ver por todo el comportamiento global, el cambio climático, la pobreza, qué sé yo, todos los factores emergentes que nos terminan afectando y modificando todo esto y que lamentablemente nosotros siempre vamos por detrás. No, sí, o sea, el hombre quiere ir por todo, pero van a ir por él mismo también a fin de cuentas. O sea, no se puede ir tan a contratiempo de todo. A ver, uno dice, yo he trabajado en leishmaniasis. ¿Y por qué hay leishmaniasis? Porque nos hemos metido en reductos donde no nos teníamos que meter. Tal cual. Pero es que no nos podemos, y dice, no es que no lo sabemos, sí lo sabemos, pero nos metemos igual. Bueno, hijo del alma, ¿qué querés que te diga? No se hace. ¿Qué te tengo que hacer? ¿Un deber en el cuaderno? ¿Escribir? Que escribas 1000 veces que esas cosas no se hacen. Y bueno, pero no se entiende. A ver, Arturo. Sí. Es corta. Para que haya malaria, tiene que haber dos cosas. Un pantano y una vivienda donde el mosquito pueda entrar. He dicho pantano, no lago, que quede claro. Hay dos cosas que hacer. O hacer viviendas con cortinas metálicas en las cuales el mosquito no va a poder pasar, o de secar los pantanos. ¿Cuánto? Es muy costoso, es un gran desafío. A ver. No, tal cual, tal cual. No me la voy a creer, no hay ningún desafío. Eso es una decisión de que ese status quo se perpetúe. No hay otro. Lamentablemente. O sea, volvemos a este dicho que un amigo mío decía, el mundo no tiene salvación porque está repleto de seres humanos. Muy sabio. Tenemos muchos agradecimientos. Bueno, Enrique Baigorria, Eugenia Perino, Nancy García, Mig, Paula Daneri, Jorge Prieto, dice muchas gracias por la invitación, un saludo a todos, debemos atacar las bajas inmunidades sociales. Sí. Muy cierto. Bueno, Pamela también. Bueno, en realidad es muy difícil comprimir en breve tiempo todo esto y que da ganas de seguir conversando. Qué sé yo, estimulamos a que si alguien tiene algún aporte o pregunta, lo haga y si no, bueno, en honor de la brevedad que teníamos pensado de estos ciclos, lo dejaríamos o de última lo volvemos a convocar, doctor, para ampliar el tema o focalizar.
Y alguna vez ojalá se pudiera hacer presencial, pero porque hay cosas que yo en algunas, con una hoja de papel o algunos recursos, a ver, yo di clase 45 años, con algunas pocas cosas uno puede llegar a hacer entender cosas que en la virtualidad no es posible. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Seamos pacientes, al menos tenemos esto. No, hay una pregunta que dice la eficacia de las vacunas en los trasplantados. Ah, sí, ahí necesita. Bueno, ahí sí, eso está bien Cristian estudiado. Rossetti. En los trasplantados, lo peor de todo son algunos fuertes inmunosupresores y es decir, inmunocomprometidos. Bueno, inmunocomprometidos hay tumores sólidos e inmunotrasplantados, por ejemplo, de riñón, que hay que hacer mucha inmunosupresión. Bueno, a esa gente hay que darle la tercera dosis. Recién repican en la tercera dosis, en la primera y en la segunda parece que no se deciden, y con la tercera arrancan, y ahora habrá que ver si a esa gente no hay que seguirla protegiendo, porque bueno, el inmunosupresor lo tiene que seguir usando. Trasplantados y neoplasias hematológicas, leucemias y linfomas, también son complicados, porque no solo, en tanto la enfermedad esté activa, perdón, porque además de que está recibiendo la inmunosupresión, le estamos pegando justo a las células que nos tienen que defender, que son los linfocitos. Y la combinación de vacunas, que ahí lo veo de Lucrecia, es una historia vieja. Eso se hizo en el año 1989, la primera vez que se hizo. Lo estaban haciendo en París para el HIV. Se quería hacer una vacuna para el HIV y todavía sigue en danza. Y entonces utilizaron un sistema de inmunización u otro sistema. Entonces a un grupo le dieron 2 veces la misma plataforma y a otro grupo le dieron una plataforma y luego otra. Y vieron que la segunda plataforma daba mejor respuesta que si se usaba siempre la misma. Bueno, eso es lo que se llama prime boost heterólogo, porque son distintos, y prime es el cebado y el boost es la potenciación, el refuerzo. Bueno, a partir de eso, acá se utilizó la plataforma de adenovectores y la plataforma de ARN, y los estudios se hicieron en Suecia, 2 en Alemania, otro en España y otro en Inglaterra. O sea que se hicieron 5 estudios. Y los 5 estudios daban que la combinación de adenovirus con la plataforma de ARN daban mejores títulos. Y bueno, al principio cuando mezclaban, todo el mundo decía, ¿qué están haciendo? Pero no, después cuando aparecieron los trabajos, ya son trabajos de junio, julio del año pasado. Ya eso está bien, no hay rollo con ese tipo de cosas. Así que no, eso funciona. Bueno, todo pasó muy rápido. Muy, muy rápido. Sí, sí, fugas. Sí. Bueno, re lindo, siguen agradecimientos. Gerardo Fabre, Cristian Rossetti, Diego Ser. Bueno, gracias a todos por estar. Buenas noches. Y bueno, doctor, bueno, me olvidé de comentar, pero es muy importante, el doctor es asesor del Ministerio de Salud también en el tema de COVID. O sea que posiblemente hemos invitado al referente de mejor nivel de la provincia y posiblemente del país. Y la otra cuestión, y esto vale la pena decirlo, la generosidad de Oscar es inmaculada, así que no duden en preguntarnos al colegio y nosotros les reenviamos si alguien quiere ampliar la información, porque en eso es un caballero, nos la manda enseguida. Totalmente, cuenten con ello. Quien lo quiera me lo pide y no tiene más que escribirme. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos los espectadores, los doctores que han estado del otro lado o investigadores. Así que esto va a seguir martes y jueves. Así que la semana próxima tenemos
cómo impacta el COVID en los niños, por el doctor Nito Mansur, que él es intensivólogo pediátrico y neonatólogo, es investigador, bueno, también tiene un montón de títulos. Y después vamos a hablar un poco de patologías prevalentes. ¿Qué pasa con los alacranes, que es tan común en esta época, ¿no? Así que, y lesiones dérmicas por insectos y artrópodos. Así que va a estar lindo todo esto. Son temitas muy, muy agradables y amenos. Bien. Bueno, Bueno, muy buenas noches a todos. Un gusto de haber estado Gracias. con ustedes. muchas gracias, doctores. De esta manera damos por Chao, chao. finalizado el webinario. Saludos a todos. Chao, chao, chao.